que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Levanta tu voz, dile, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Dice una vez más, hermoso eres, mi Señor, tú eres hermoso, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, sí, y el anhelo de mi corazón. Tú eres hermoso, hermoso eres, mi Señor Jesús, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Ahora cántaselo tú en tus propias palabras. Oh, dile al Señor, tú eres hermoso, tú eres hermoso.
Muy buenas noches y bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y son las 7:10 aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo, aquí en la ciudad de Utrecht, en Holanda. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo, sintonizando Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el primer día de la nueva semana, el 8 de julio. Los días van muy rápido, rapidísimo. Pero gracias por estar con nosotros esta noche otra vez. Les quiero pedir para que abren sus corazones esta noche de nuevo, para recibir de nuestro Señor, para recibir de Cristo, para experienciar esta noche su amor, su misericordia, su gracia, para recibir también una palabra, una revelación, la edificación de su palabra esta noche. Porque estoy seguro, tengo la convicción que esta noche Dios tiene algo reservado especialmente para ti, que Él te quiere dar durante de la transmisión. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando vamos a dar juntos, tú y yo, la honra y la gloria a nuestro Señor, porque Él es digno para recibir nuestra gloria, nuestra honra. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez, cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones. Ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia.
me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.
Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa, que es totalmente dedicado a tu honra y a tu gloria. Te agradecemos también, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que has hecho hasta ahora y lo que estás haciendo en ese momento y lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Gracias, Padre, por otra nueva semana que nos has regalado. Y reconocemos esta noche, Padre, que tú eres santo, 3 veces santo. Bendita sea el que estaba, el que es, el que vendrá. Alzamos tu nombre, Padre, sobre todo otro nombre. Y venimos esta noche, Padre, ante tu trono sagrado, con fe, con convicción, suplicándote, Padre, para que seas una fuente de ánimo, de encoraje, para todos aquellos que hoy se han levantado desanimados, que han perdido el coraje para seguir. Y te pedimos también, Padre, tu misericordia para aquellos que tienen el corazón triste. Llénalos, Padre, con tu paz y tu consuelo. Y para las personas que hoy se levantaron con un quebrante de salud o que hoy están enfrentando otro día con maleza, con enfermedad, te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que les des sanación divina. Que el sangre de Cristo Jesús les toque y les sana. Todas esas súplicas y peticiones traemos hasta ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar de lamento, llorar en secreto, llorar al firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo, corazón abierto, dolor que me envuelve, saber que tú sientes. Si llueve en mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se apenas se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta, lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan, bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo,
luchar. Me atrapa en sus brazos, siento tus caricias, secando mi llanto, encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia, corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas, benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras, bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta, tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es mi fuerza, bendito el que llora porque tú consuelas, benditas las lágrimas que hoy tú secas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa, bendita tu risa, bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó. Porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control, nunca me abandonarás, nunca me abandonarás.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un saludo queremos enviar este lunes 8 de julio. Queremos enviar a Romanda Molina en Kralendijk, Bonaire. En Bonaire no dicen Kralendijk, dicen playa. No sé por qué, pero dicen playa. Para Romanda Molina en Kralendijk o playa en Bonaire. Ella me pidió en la mañana la canción que vamos a dedicar para ella. Especialmente para Romanda Molina, entre mi casa. Pues la tengo. Romanda, voy a poner la versión en portugués, especialmente para ti. Y esta canción la vamos a dedicar también a nuestra gente que nos está sintonizando desde Suecia. Tía Viola, Linnea, Johnny, Irene, Yasmin, Siga y la familia completa. Especialmente para ustedes. Que Dios les bendiga en grande durante la semana que está por delante. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque
o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Qué bella canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, también con deseo de una semana ricamente bendecida. La vamos a dedicar a Angela Crown, Francie y Norma Peters, Orlando Ubilla, también a Irvin Rulli, Geoffrey, Jennifer Albertus, Natalie Mersing y su casa y familia, Judith Reina, Edlin La Cruz, Sidney La Cruz, la familia La Cruz completa. Le vamos a dedicar también a Irvin Stradel, a Mariela Guerra y su casa y familia completa allá en Málaga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído
le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Un saludo queremos enviar también este lunes para nuestra gente de Bosch, Amarili Sazet, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos, Miliano, Kaden y Surel, especialmente para ustedes, deseándoles una tremenda nueva semana y también una semana ricamente bendecida. Para ustedes tengo la próxima canción.
exaltado Dios, serás para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, serás para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Dile: exaltado sea Jesús, exaltado Dios, para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Dile: grande, grande le amas. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Su fidelidad. Y grande es tu amor, oh Dios, para siempre. Y hasta los cielos tu fidelidad. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices que grande, 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 dile: grande. Y grande es tu Tremenda letra, Salmos 108. Y esta noche queremos enviar también deseos de bendición, que esta nueva semana sea una semana de victorias, una semana en la cual la gloria de Dios se manifestará en las vidas de nuestra gente de Venezuela, tía Mireya y la familia Natale completa, para Jessica Benaria, Natalie Flores, para Armando y Jessy Rincón, también para Adorable Salas y su familia completa. Bendiciones y saludos también para Irving Stradel, para Isaac y María Eugenia Paternina, especialmente para ustedes. La próxima canción. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza,
Jesús, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza como honor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Hoy te digo santo, santo, santo. Bajo la cruz de Cristo quiero permanecer, a la sombra de aquel que me compró, y nunca olvidarme de esta gran verdad, de vivir con mis ojos
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Hay momentos donde usted pide lo bueno, pero Dios tiene en mente lo mejor. Lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted pide lo que usted considera que es algo bueno y Dios te dice, no. ¿Pero por qué, Señor? Porque tengo algo mejor. Tengo algo mejor para ti. Y si tú entiendes este principio, te vas a dar cuenta que los aparentes no del Señor no son más que tranquilo, que lo que yo tengo para ti ya está en camino. Esto le pasa a la iglesia constantemente. Piden algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que están pidiendo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, que tú pides de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a la omnipotencia de Dios. Sí, José en la Biblia, estoy seguro de que cuando llegó a la cárcel el tipo dijo: Señor, sácame de aquí, sácame de la cárcel. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y nada de Dios contestar. Tú te imaginas cómo se sentía ese tipo. Pero ¿y qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno? Pero es que Dios tenía algo distinto para él. Y de la cárcel lo saca al trono. Daniel tuvo que haber orado para no entrar en la fosa de los leones. No me venga a mí con el cuento de que si Daniel sabía que lo iban a meter en un hoyo rodeado de leones, no iba a orar: Señor, no deje que me metan ahí. Pero el Señor dejó que lo metieran ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. Él quería que él saliera victorioso de cualquier combate con el enemigo. Sadrach, Mesach y Abednego tienen que haber orado: Señor, que no caigamos en el horno de fuego. Pero Dios no contestó esa oración, sino que los dejó meterse en el horno de fuego. ¿Para qué? Para que supieran que con Dios es posible hasta vencer lo que nadie vence. Dile que está a tu lado: esto es para ti, papá. Esto es para ti. Sí, y el problema es que cuando nosotros oramos o creemos por algo y eso no sucede, comenzamos a cuestionar a Dios porque no logramos entender. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué es que no está pasando esto? Sí, en el libro de Lucas capítulo 5, yo estoy seguro que Pedro estaba desconcertado, porque Pedro pasó una noche entera pescando y Dios no me dio la bendición. Mira, yo que ando con Jesús, yo que le sirvo a Jesús, y nada de prosperar y nada de echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor tenía algo mejor para él. Él no tenía en mente una noche normal, natural de pesca. Él quería un milagro sobrenatural, que todo el mundo viera lo poderoso que era Jehová. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín hubiese podido decir: ¿y por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparado una resurrección en medio de la carretera, con luces, cámara y acción.
En Lucas capítulo 8, versículo 40, Jairo hubiese podido decir, pero ¿cómo es posible? Yo vine donde Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo él dejó morir la niña? ¿Por qué no vino antes? Porque él tenía preparado algo mejor. Él tenía preparado un milagro. Marcos 6:45. Hubieran podido decir, ¿por qué Jesús no vino con nosotros en la barca? Ahora mira la tormenta en la cual estamos. Porque él quería venir sobre las aguas y quería enseñarle a Pedro a caminar sobre las aguas. No sé si me están entendiendo. Hechos 28:3, Pablo hubiese podido decir, ¿y por qué Dios, si es el Dios que me protege, dejó que la serpiente me mordiera? Simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Y esos cuestionamientos los tenemos todo el tiempo. El cristiano cuestiona a Dios de por qué no me protegiste, por qué no me proveíste, por qué no me ayudaste, por qué fracasó el matrimonio, por qué se cayó el negocio. Porque Dios tiene algo mejor. Deja de llorar, deja de tanto drama, sigue confiando. Yo dije, sigue confiando. Yo sé que yo le estoy hablando a ciertas personas que no le está gustando esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre sentado en el pórtico de Betesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase en las aguas cuando las aguas se movieran. Eso era lo que él quería. Sí, porque él tenía un deseo de acuerdo a su entendimiento. Y así mismo es que tú pides y esperas en Dios. Tú pides y esperas en Dios de acuerdo a tu entendimiento y al nivel de tu fe. Y ese tipo estaba creyendo, tenía fe. No me lo acusen de que no tenía fe. El tipo tenía fe. Porque él estaba parado, sentado en el lugar donde él estaba esperando que un día Dios respondiera a la oración y le mandase, aunque sea un primo, un amigo, que cuando las aguas se movieran, lo llevara a las aguas y él recibiera el milagro. Esa era su expectativa. Como tú tienes tu expectativa de que tú quieres un trabajo así, de que tú quieres un marido así o una mujer así, de que tú quieres tanto al año, de que tú, esas son tus expectativas. Yo quiero una casa, un apartamento, yo quiero esto. Son tus expectativas. Pero de acuerdo a lo que leímos hace un rato, Dios no te va a suplir de acuerdo a tus expectativas, sino más allá de lo que entiendes. Más allá de lo que crees, más allá de lo que pides, más allá de lo que anhelas, más allá de lo que deseas. Dios no le mandó un hombre. Dios mismo vino, se paró al lado de ese tipo y lo levantó sano. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. ¿Qué tú estabas esperando? Un hombre. ¿Qué recibiste? A Dios. Así mismo te va a pasar a ti. Usted estaba esperando algo, pero Dios le va a dar lo que Él quiere darle, como Él quiere darle, de la manera que Él quiere. Yo sé que Dios te está hablando. Y yo sé que tú necesitas entender esta palabra para dejar de cuestionar a Dios, para dejar de acusarle, para dejar de pensar que Él te ha sido infiel cuando todo lo que Él está haciendo es preparándose para algo mejor. Él no te ha traicionado, Él no te ha dejado de escuchar. Lo que tú no estás entendiendo es que Él tiene otra cosa para ti. Todos los días yo me levanto diciendo, gracias Señor, que esta gente no son Dios, porque me hubieran matado. Y gracias que yo no soy Dios, porque lo hubieran matado a ellos.
Dios tiene una paciencia de que a pesar que nosotros vivimos quejándonos y cuestionándolo, Él sigue haciéndonos bien. O sea, hay muchos cristianos que están totalmente desilusionados en la iglesia, simplemente porque ellos no han entendido que Dios tiene algo mejor. No lo entienden. Yo dije, no lo entienden. Ahora bien, aún Jesús vivió lo que yo te estoy hablando ahora. Porque en Getsemaní Jesús está clamando y dice: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Hubo un momento que Jesús hubiera deseado, estaba orando. Y el Padre le dijo: no voy a pasar esta copa de ti, porque yo tengo algo mejor. Si yo paso esta copa de ti, tú serás un gran profeta, pero no pudieras ser el redentor de la humanidad. Y yo te envié a redimir la humanidad. Y Jesús hizo lo correcto, lo que nosotros no hacemos. Ok, Padre, me someto a tu voluntad. ¿Pero sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Hombre, no, Señor, pero así no es, men. Si el primo mío estamos en la misma situación, todo, no. Yo estoy conforme, dame menos, que yo con menos hago más. No te preocupes, dame limones, que yo hago una limonada. No. Jesús dijo: ok, yo me someto a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres debe ser mejor que lo que yo quiero ahora. Porque lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo desde un punto de vista de mi humanidad. Pero tú estás viendo las cosas desde un macro plan eterno. ¿Sabes por qué? Tú no tienes lo que pediste en alguna ocasión, porque lo que tú pediste te hubiera destruido. Porque lo que tú pediste no te convenía. Tú pensaste que era bueno, pero era lo peor para ti. Tienes bronca con Dios por algo que te iba a hacer daño. Aquí hay 3 conclusiones que te voy a compartir para que te la lleves en el corazón, basado en este principio que yo acabo de darte. Número 1, espera el final. Espera el final. La Biblia dice en el libro de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos para hacerte bien y no para hacerte daño, y para darte el final que esperas. Espera el final. No te vuelvas loco. Espera el final, espera la conclusión. La segunda cosa es: no hables tonterías en el proceso. No juzgues, no concluyas, no saques conclusiones. Que el único, mira, hay 2 palabras, digan 2 palabras, que solo Dios puede decirlas con veracidad. Hay 2 palabras que no hay un ser humano que pueda decirlas verazmente, solo Dios, que es nunca y siempre. Esas palabras le pertenecen a Dios. El tipo que te dice: te voy a amar para siempre. No. Maybe, but maybe not. Hay gente que dice: yo nunca haría eso. Hombre, no. Con 3 días de hambre tú le pegas un palo a cualquiera, mano. Porque solo Dios, cuando dice siempre, es siempre. Y cuando dice nunca, es nunca. Porque Él tiene total poder y total control. ¿Alguien entiende eso? Entonces usted no puede sacar conclusiones en los procesos. Usted habla demasiado rápido. Yo no voy a volver a amar jamás. O por lo que tú dijiste en la high school. Él me mintió. Él me dijo que...
¿Y qué espíritu de bellonera barata que se ha metido aquí? No, yo más nunca vuelvo a hacer negocio porque los negocios... No digas eso. No digas eso. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Nunca concluyas, ni juzgues, ni culpes. No hagas nada de eso. Porque estás en un proceso. Y de repente lo que lucía de una manera va a lucir de otra. Y de repente lo que te parecía de una manera te va a parecer de otra. Y finalmente, crea nuevas expectativas. Si no te funcionó el plan A, hay 20 y pico de letras en el abecedario. Tú tienes plan B, plan C, plan Z, plan Y, plan... Si no funcionó aquí, crea nuevas expectativas. Uy, si tú tuviste un sueño aquí, ten otro. Si tú le creíste a Dios aquí, créele ahora. Si tú tuviste esperanza aquí, ten esperanza aquí. Crea nuevas expectativas, crea nuevos sueños. Usted tiene ese poder. No comience a decir, ya yo no me voy a animar con nada, yo no me voy a motivar con nada. No, hombre, no sea plagoso, chico. Motívese otra vez. Nosotros comenzamos un proyecto. Compramos en la County Line el antiguo edificio de la Bell South. 232,000 pies cuadrados de edificio en 25 acres. Y comenzamos con todo. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer esto y comenzamos aquí y allá. El banco nos falló. La ciudad nos trancó. Y yo estoy tirado de rodillas. Aquí hay poca gente que pueda testificar de eso, que estuvieron en lo más íntimo, intrínseco. Ghost, que es parte del board de nosotros, Jaime, Mayra, esta gente, Juan, Lina, Cristina, todos ustedes vieron cómo le tiramos con todo y no se pudo. Pero yo nunca pensé que Dios nos había traicionado, que Dios nos había abandonado. No. Yo dije, eso tiene que ser que hay algo mejor. Un día estoy arrodillado orando y tengo una visión. Y en la visión yo veo este edificio. Hacía unos años yo había pasado por ahí y yo había visto este edificio. Y yo había dicho, ¿cómo es posible, Señor, que los testigos de Rayovac tengan un edificio así y tus siervos no lo tengan? Años antes yo había pasado y de repente veo el edificio. Agarro el teléfono y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo, oye, hay un edificio cerca de la 27, lo que no me acuerdo si es en Pembroke Grove, en Sterling, no me acuerdo, pero es un edificio muy grande. Creo que es de los mormones. Yo pensaba que eran los mormones. Ya yo me veía llegando en mi bicicleta con mi corbatita. Pero el asunto es que yo le digo, yo creo que de los mormones o algo así. 20 minutos después, ese corredor de bienes raíces me llama frío y me dice, Bishop, tú no vas a creer esto, pero ese edificio lo pusieron en venta anoche. Aquello no se dio, pero aquel proyecto, oye bien, nos hubiera llevado entre 6 a 7 años y nunca hubiese tenido lo que Dios nos entregó en un abrir y cerrar de ojos.
Y tú me vas a decir, uy, de vez en cuando no te da tristeza lo que se perdió en aquel edificio. Ni que yo fuera un imbécil, ni que yo fuera un tonto. Un día sí le pregunté al Señor. Y le dije, Señor, ¿por qué fue que pasó todo ese revolú? ¿Por qué fue que pasó? Y me dijo, porque yo necesitaba que tu fe se ensanchara para que pudieras poseer este lugar. Mi intento de construir eso en la County Line, lo que hizo fue que amplió mi fe, de manera que cuando esto se hizo available, mi fe ya estaba lista para echarle mano. Yo recuerdo cuando me dijeron, sí, son 18 millones de dólares. Tranquilo, dame para firmarlo, ven, dame. Pásalo. Lo firmé. Y ustedes dirán, ¿y tenía los 10? Claro que no. Pero tenía la fe. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Samuel tenía mucho amor por el rey Saúl, porque Dios fue el que usó a Samuel para ungirlo como rey. Y cuando Saúl comete su error y Dios lo destrona, Samuel estaba devastado y Dios le dijo, ya no llores más por Saúl. Y él lo miró y dijo, ¿por qué? Porque yo tengo a uno que es de acuerdo a mi corazón. Cuando los Saúles se destronan, es porque los Davíes están en camino. Es buen momento para decir amén. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Te puedo hacer una pregunta. ¿Confiarías en Dios? ¿Te atreverías a esperar? ¿Te atreverías a seguir creyendo? ¿Te atreverías a seguir esperando, deseando, anhelando y orando? ¿Te atreverías a entender que esta palabra es un rema para ti, hombre de Dios, para ti, mujer de Dios? ¿Te atreverías a entender que Dios siempre ha sido fiel? ¿Te atreverías a entender que no hay necesidad de cuestionarle? Él tiene todas las piezas alineadas. Y yo te garantizo que el día vendrá donde tú dirás, oh, ahora entendí por qué Dios no podía hacerlo de esta manera, sino que tenía que ser de esta. Tú estás orando y pidiendo, anhelando y deseando de acuerdo a tu entendimiento, pero Dios te va a proveer de acuerdo a su poder y a su sabiduría. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Gracias por la palabra que hemos recibido esta noche, por medio de el mensaje de esta semana. Gracias por hacernos entender que tenemos que confiar, porque tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Cuando tú nos dices que no, cuando tú nos dices que tenemos que esperar,
cuando tú nos dices que tenemos que dar la vuelta, cuando tú nos dices, no por ese camino, sino por el otro camino, es porque tú tienes algo mejor preparado para nosotros. Y tenemos que seguir en obediencia y en fe. Gracias, Padre. Esta noche bendecimos tu nombre. Esta noche te reconocemos como el creador de todo, del cielo y de todo el universo, de todo lo que hay en el universo. Esta noche venimos ante tu trono, Padre, y te pedimos para que nos tomes bajo tus alas protectoras. Y si esta noche Dios ha tocado tu corazón, nunca antes has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Quizás estás en busca del camino, cómo llegar a Dios, porque sientes en tu interior que faltas algo, que necesitas la presencia de Dios, pero no sabes cómo dejar a Dios entrar en tu corazón. Y esta noche has oído el mensaje, y esta noche oíste el batido a la puerta de tu corazón. Quiero que sepas que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, es la vida, la verdad. El único camino por donde podemos pasar y llegar a Dios. Mucha gente dice, sí, amo a Dios, pero no aman a Cristo. No es posible amar a Dios, decir que tienes una relación con Dios si no tienes una relación con Cristo Jesús. Quizás esta noche estás desapuntado porque tenías ciertas expectativas. Estabas esperando para que Dios haga algo en tu vida y Dios te dijo, no lo voy a hacer. Pero esta noche sabes que es porque Dios tiene algo que es mejor para ti. Algo mejor. Y lo repito, algo mejor. Si esa noche quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, no tienes todavía una relación con Dios, esta noche te invito para que tomes a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida. Abre esta noche esa puerta de tu corazón. Solo tú la puedes abrir. Esa puerta se abre solamente por adentro. Esta noche puedes tomar esa decisión de abrir la puerta y decir, Señor Jesús, te invito para que entres en mi vida, en mi corazón. Esta noche puedes tomar la decisión que será la decisión de tu vida. Esta noche no puedes decir, voy a esperar hasta mañana, porque no sabemos lo que el día de mañana nos va a traer. Pero esta noche puedes decidir y tomar la decisión. Esta noche puedes tomar la acción de decir sí a Cristo Jesús. Para decir sí al perdón de pecado. Esta noche puedes decir sí a la vida eterna. Esta noche puedes decir sí al cambio de tu vida. Y si eres esa persona, nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, o quizás has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida caíste de la fe
y diste la vuelta, diste la espalda a Cristo Jesús. Quiero que sepas que Cristo no te ha condenado. Él está ahí con su manto de perdón, con su manto de misericordia, esperándote para que regresas de nuevo. Si eres esa persona, quieres un encuentro con Cristo Jesús por primera vez, o un nuevo encuentro con Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Dice: Señor Jesús, gracias por haber hablado a mi corazón esta noche. Y reconozco que te he fallado. No he cumplido a tus mandamientos, consciente e inconscientemente. Señor Jesús, esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida como una ofrenda de amor. Y te invito, Señor Jesús, para que entres en mi corazón, para que entres en mi vida. Quiero estar contigo. Quiero que seas el centro de mi vida. Ven, Señor Jesús, y lávame con tu sangre preciosa. Y perdóname mis pecados. Cambia mi corazón. Cambia mi espíritu. Y te pido, Señor Jesús, para que dejes que los ángeles escriben mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un hijo de Dios. Y desde hoy, desde este momento, desde ahora, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos salen abajo en la pantalla, porque te queremos conocer, queremos hablar contigo. Te queremos dar información, te queremos guiar y sobre todo queremos caminar contigo por el camino que Dios abrió esta noche para ti. No te dejamos caminar solo, vamos a caminar contigo, porque dos son más fuertes que uno. Después de este mensaje y oración viene una canción, y durante de la canción puedes inclinarte, hablar con Cristo, abrir tu corazón para recibir, porque esta noche es la noche de tu rompimiento. Esta noche algo bueno está por venir en tu vida. Los ángeles y los cielos están de fiesta por la decisión de tu vida, por la decisión que has tomado esta noche. Señor, gracias por la palabra del mensaje de hoy. Tenemos la convicción que ninguna de tus palabras salen de ti y regresan a ti sin cumplir con la tarea que han recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene.
expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida, algo bueno. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida, algo bueno. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a ser. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes.
aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Dios va a hacer. Hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y vamos a intentar otra vez con la canción Rompimiento. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Lo por venir, revelas hoy, tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios en la eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Pongan esas palmas al aire. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene 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 mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, te diste ahora. Yo sé que
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Gracias, Señor, porque ahora tengo tu gozo y tu gozo es eterno. Te adoramos.
Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que nos falta 6 minutos para llegar a la final de la transmisión de hoy. Queremos enviar, antes de clausurar, un saludo también, palabras de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Cedric y Geralda Soleyana y su casa y familia completa, para Oma Chechi. Oma, ¿cómo estás, Oma? Tengo que llamarle uno de esos días para ver cómo le va. También para Eric y Mila Soleyana, queremos desear Mila un pronto recuperación en el nombre de Cristo, que todo irá bien. Tenemos que tener confianza, tenemos que tener la fe que Cristo nos va a sanar. Un saludo también para Gladys Koch, para Carmen Barbosa y su casa y familia completa, para Charette y Senia Rosenstein, Natalie Mercer y su casa y familia. También un saludo, queremos desear palabra de bendición para Mimi Carolina, Tito Platt, especialmente para ustedes. Tengo la próxima ocasión y va a ser la última de esta noche. Gracias por sintonizarnos. Para mí fue un gozo y placer ministrar a ustedes con esta programación. Espero que Dios ha tocado sus corazones y si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Cuídense y que Dios les bendiga en grande. Chao, chao, chao. Estamos de fiesta con Jesús.